Recordando a Luis Alberto Spinetta, decíamos se cumplen hoy 4 años de la muerte del Flaco y seguimos haciendo una nueva mañana en Cooperativa. Cambiamos totalmente de tema porque la semana pasada se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer y se ha dicho que esta enfermedad será la principal causa de muerte para los próximos años, superando a las enfermedades cardiovasculares incluso. Esto según la Organización Mundial de la Salud. En Chile, 1 de cada 4 personas muere a causa de esta enfermedad, cifras que nos sitúan en un top one a nivel regional además, y lo vamos a conversar junto al doctor Hugo Marsiglia, que es el director médico del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Bienvenido, un buenas honor de tardes. venir a esta emisión y confirmo las estadísticas. Indudablemente el cáncer en este país y en la región es un problema mayor, no solamente es un problema epidemiológico, sino también es un problema de salud pública, salud social y yo diría también político. Doctor, ahora cuando uno dice que va a ser la principal causa de muerte para los próximos años y que en Chile 1 de cada 4 muere producto de un cáncer, puede parecer una pregunta obvia, pero ¿por qué el cáncer se va a convertir en la principal causa de muerte? ¿Solo porque no se ha dado con una cura para esta ¿Mm? enfermedad? ¿O por otros factores también que han hecho que prevalezca en mayor medida? Bueno, el advenimiento del cáncer es ineluctable, puesto que en Chile hay un aumento de la esperanza de vida y hay cánceres que están ligados indudablemente a la tercera edad. Estos son los cánceres de mama, de próstata, páncreas y también renal. O sea que a medida que la población y en general que la población mundial prolonga sus expectativas de vida, tenemos una incidencia mayor. Estas incidencias indudablemente llevan a tener una correlación con la mortalidad si no comenzamos verdaderos programas de promoción, prevención, pero en realidad los programas de promoción y prevención lo que hacen es diagnosticar de manera precoz la incidencia de estos cánceres e indudablemente ahí habrá mucha más curabilidad. Claro, porque pasa con el cáncer que a uno le hablan de prevención y uno dice, a ver, no puedo prevenir el cáncer, por más que yo no fume, que tenga una vida sana, que haga ¿Mm? deporte, que nunca haya cometido una irregularidad con mi conducta, no puedo prevenir el cáncer. Lo que sí puedo hacer es chequearme, es tomar las medidas y eventualmente detectarlo a tiempo, que es lo que decía usted, ¿Mm? que le da el margen de curabilidad más alta. Es un enfoque pragmático y esa es la realidad, aunque los programas de promoción y prevención eh, creo que son de sentido común y deben acompañar las políticas terapéuticas. Pero si hablamos de grandes desafíos hoy en términos prácticos y reales, estamos hablando de diagnóstico precoz y estamos hablando de adaptar nuestras infraestructuras en términos de dotación tecnológica para tratar con curabilidad y sin efectos secundarios los tumores que se presenten y que consulten. Eso, por ejemplo, ¿qué pasa en los hospitales? Porque uno siempre atiende ahí y a lo Mm, mejor prejuiciadamente, ¿no? mm. Que en los hospitales públicos la tecnología, no sé, para la mamografía no es la de último, no es la de último nivel y, o la de mejor nivel y eventualmente si esa mamografía no me lo detectó bien, no me lo detectó a tiempo, yo puedo avanzar con un cáncer. ¿Qué pasa en el sistema público de salud con esa tecnología? Yo pienso, no tanto problema, digamos, a nivel de diagnóstico habría problemas de dotación tecnológica, eso se está superando. Pienso que lo más radical es saber qué tecnología hay, sobre todo en radioterapia, no solamente en Chile, en Francia también. Es de ley que es en los centros que se dedican exclusivamente a cáncer donde se concentran las mejores dotaciones tecnológicas. Actualmente en el Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez hemos dado un salto cuántico poniendo al día la radioterapia chilena con respecto a lo que es el estándar hoy en Europa. O sea, tenemos una radioterapia avanzada, tenemos una radiocirugía robótica y eso es un mínimo para tener al día la secuencia terapéutica. Ujú. Los pacientes tienen que ser muy bien operados, cirugía de alta complejidad, particularmente en Chile donde hay una alta incidencia de tumores gástricos, de vesícula biliar y de páncreas. Estas cirugías no son de todos los centros, no son de centros regionales, son cirugías llamadas de alta complejidad y en eso hay que poner el punto, puesto que si un paciente
ya entra por un circuito deficitario en términos de cirugía, es poco lo que podemos hacer con él con las terapias En adyuvantes. ese sentido, la mortalidad producto del cáncer también está asociada al lugar en el que vivo y no solamente estoy pensando dentro de Chile, estoy pensando también en el mundo. En el mundo no quiero que Chile se sienta prejuiciado con este aspecto. En Francia no es igual ir a un hospital general con servicio de oncología y radioterapia que ir a los 26 institutos oncológicos que existen en el país o a las 3 4 clínicas privadas de alto nivel. Estamos lamentablemente ligados a la modernización y a la experticia de los que operan, de los que dan radioterapia y de los fármacos de última generación. Doctor Marsiglia, decíamos recién que aquí hay otra cifra. Según cifras del Globocan 2012, las muertes por cáncer ascienden a 25.000 por año en Chile y la de nuevos pacientes que sufren de cáncer es de 40.414. Si estas cifras que hemos dado en el global las tuviéramos que desmenuzar de alguna manera por género, por ejemplo. ¿Mm? En el caso de las mujeres, ¿cuál es el cáncer que tiene más incidencia? ¿Sigue siendo el cáncer de mama? ¿Ha ido en aumento? ¿Eso ha sido una tendencia? Chile tiene una particularidad, es que esta primera incidencia se alterna con el cáncer de vesícula biliar. En las mujeres. En las mujeres es la primera incidencia mundial. Si bien en el cáncer de mama se hacen esfuerzos muy importantes y la supervivencia ha pasado de 35 a 70% en los últimos 30 años, en el cáncer de vesícula biliar y en los cánceres pancreáticos, la incidencia es igual a la mortalidad. En los últimos 30 años no se ha podido Curar a nadie. mejorar y sigue siendo de 3 a 5% la tasa prácticamente de supervivencia a 5 años, lo que es dramático no Es una solamente cifra para súper Chile, sino demoledora. universal. O sea, el que tiene cáncer de vesícula biliar, su nivel de supervivencia es casi nulo. Cuando uno mezcla patología metastática con patología locorregional es el caso. Si nos enfocamos solo a la patología local y locorregional, dependerá muchísimo que la cirugía sea una resección completa y son abordajes de centros con experticia y de centros con la dotación necesaria, no solamente para operar el paciente, sino para también dar los tratamientos adyuvantes al máximo nivel posible. Y en el caso del cáncer de mamas, lo que recomiendan los expertos generalmente es mamografías anuales después de los 40 años, lo que a uno le permitiría detectar tempranamente la enfermedad. En el caso de la vesícula que estábamos hablando, ¿hay posibilidades de detección temprana de ese cáncer que es tan mortal? Hay una propuesta en la ley del cáncer de hacer colicistectomías preventivas. Es muy difícil porque es un acto laparoscópico invasivo. Eh, yo pienso que como en páncreas y en vesícula biliar, Chile tiene una deuda histórica con la comunidad internacional y lo que hay que generar es un programa terapéutico con los últimos avances en las tres áreas, en cirugía, en radioterapia avanzada y radiocirugía robótica y los fármacos de última generación. A este respecto, iniciamos una inauguración de una gran plataforma única en América Latina de ensayos fase 1 y 2 que va a ser inaugurada en el mes de abril en el Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez y vamos a concentrarnos y a concertar nuestros esfuerzos en proponer iniciativas innovadoras desde el punto de vista terapéutico en este tipo de cánceres, repito, páncreas, vías biliares, tumores gástricos, cánceres de esófago. Vamos a meternos más de lleno en lo que debiera ser el Estado, en lo que son las políticas de salud con respecto al cáncer, doctor, pero quedamos en los hombres, porque dijimos en las mujeres el cáncer de mama y el cáncer de vesícula. En los hombres, la mayor cantidad de muertes se produce por ¿cuáles? Bueno, en los hombres, Chile es un país emergente, como el cáncer de mama, en las mujeres está el cáncer de próstata, pero particularmente el cáncer de próstata y una vez más está acompañado epidemiológicamente por una incidencia casi igual en tumores gástricos. Entonces, una vez más estamos delante de problemáticas epidemiológicas muy específicas en este país que van estudiadas, analizadas y yo pienso que hay una contribución científica muy importante porque en Chile hay un potencial grande desde el punto de vista de los análisis epidemiológicos, desde el punto de vista de la cirugía,
Hoy nos hemos puesto al día en la radioterapia avanzada y llegan los fármacos de última generación, incluso antes que en Francia. Entonces pienso que a través de esto, el cáncer, estos tipos de cánceres deben tener un solo protocolo en el país y 2 o 3 instituciones que los traten. Doctor, cuando hablamos de, usted decía que tiene una conducta, no fue conducta la palabra que ocupó, pero epidemiológica particular Chile, ¿no? Ujú, Que es distinta a otros países, ujú. deduzco, pero es distinta solo por lo que ya hemos estado conversando, por ejemplo, por esta mayor expectativa de vida, que hay cánceres asociados a la vejez necesariamente, eh, o por otras razones, o también hay factores externos, porque uno siempre dice y escucha en conversaciones así como incluso hasta tenía una pena que nunca se trató y la posibilidad, yo sé que esto es muy poco científico, pero hay otros factores que incidan en el aumento del cáncer. En los últimos artículos, para hablar de algo fundamentado, sea New England o artículos de Lancet, se dice que 30% de los tumores están ligados al consumo de tabaco. Eso es una realidad y es una Pero no solo en el condición cáncer pulmonar. causa-efecto. No solamente en el Ya. cáncer pulmonar, tenemos el cáncer de vejiga, tenemos el cáncer de mama asociado a la obesidad, tenemos los cánceres de cabeza y cuello, particularmente también cuando se asocian a la ingesta de alcohol, son realidades y también concluyen en estos artículos que el 15% está relacionado a hábitos de vida, especialmente alimentarios. La correlación epidemiológica es real. Después todo es es multifactorial, ¿no? O sea, depende de pacientes con mayor predisposición familiar en cánceres de mama, ovario, indudablemente tienen que ser mucho más precavidos con respecto a estas reglas y otros pacientes en general donde se asocia obesidad y cigarrillo, pues son muy propensos a hacer, especialmente en las mujeres, cánceres de mama. No es una condición 100%, pero son factores generadores y agravantes en el contexto donde emergen este tipo de O patologías. sea, si hay cosas que nosotros podemos hacer. Estamos conversando con el doctor Hugo Marsiglia, el director médico del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, antes hablábamos de los estados, de las políticas de salud en relación al cáncer. Hace algunos días la ministra de Salud, aprovechando precisamente el Día Mundial del Cáncer, anunció que espera presentar un plan nacional del cáncer durante el primer semestre de este 2016. Van a seguir insistiendo con una ley porque dice que esta enfermedad requiere una preocupación del Estado con recursos, institucionalidad, pero ¿qué debiera tener? ¿Qué debiera contemplar un plan nacional del cáncer? ¿Y sabe por qué estoy pensando? Porque hay una campaña en la que participan parlamentarios incluso que están pidiendo un oncólogo para Punta Arenas. Uno piensa que hay regiones del país donde no hay un solo especialista que se haga cargo de este tipo de cosas. ¿Qué debiera tener, o preguntado de otra manera, qué no puede faltar en un plan nacional del cáncer? Bueno, lo refiero, yo escribí un artículo al llegar desde Francia a Chile en el Mercurio que se llama Chile no tiene un plan nacional de cáncer. Entonces lo refiero para que puedan estimular esta lectura, lo encuentran todavía online. Muchos países en América Latina ya tienen un plan nacional de cáncer. Pienso que al llegar a Chile y después de 2 años de estar acá, siento que hay una gran voluntad política nacional de encarrilar los recursos y el enfoque que se tiene que dar en el cáncer en Chile. Creo que hay todas las cualidades, los atributos y los recursos para hacerlo. Hablo de recursos financieros, pero llamaría el punto sobre 12 particularidades que he visto habiendo sido director y teniendo cargos directivos durante muchos años en el primer centro oncológico de Ujú. Francia, que es el Gustave Roussy, en el Instituto Europeo de Oncología de Milán, y habiendo dirigido durante 5 años una red de centros oncológicos en España. Creo que no hay que dispersar los recursos, los centros se deben categorizar por complejidad 1, 2 y 3 si queremos verlos así. Chile en sus recursos públicos no debe duplicar ni la tecnología ni la complejidad de ciertos centros que ya están en esta fase. No es solamente una cuestión de adquirir tecnología y material, es saber quién la va a hacer funcionar y es la experticia, los recursos humanos que van asociados. Cuando se habla de un oncólogo en Punta Arenas, Ujú. creo que es el problema concreto.
Hay que analizar muy bien en cada sitio y en cada región qué se construye, qué no se construye y en qué se invierte, porque ya estos sitios ya están desarrollados, tienen experiencia, tienen bases científicas aquí en Santiago y es mejor distribuir y derivar la patología según complejidad a estos lugares y definir para otros otro tipo de prioridades que van en Necesariamente, prevención, en promoción, en educación de la población. necesariamente pasa por mayor inyección de recursos o también pasa por gestión, por redireccionar, por ordenar de una manera distinta. Es el punto clave no es aumentar los recursos, el punto clave es no dispersarlos, es concentrarlos y hacer un análisis real y honesto de quienes se han dotado ya de este tipo de proyectos y quienes tienen en estas instituciones todas los requisitos para mandar adelante lo que es una especialidad multidisciplinaria. El cáncer es una secuencia terapéutica entre cirugía, radioterapia avanzada y radiocirugía robotizada, oncogenómica, ensayos fase 1 y 2. Todo esto debe estar concentrado en 2, 3 centros y los otros centros deben actuar o en consorcio o como polo oncológico a través de esto. No es algo específico para Chile, es toda la política actual del Estado francés en oncología tiende a que los centros prácticamente se refuercen a través de 1, 2 o 3 polos oncológicos y no a construir más centros oncológicos ni a invertir en hospitales generales donde hay oncología, puesto que esto plantea dificultades en términos de qué recurso humano va a poder gestionar lo que se implemente en estos centros desde el punto de vista de inversión tecnológica. Ahora pasa con el cáncer algo súper particular, porque estamos hablando, ya lo hemos comentado harto, las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud son que el cáncer se va a convertir en la principal causa de muerte en el mundo en los próximos años, pero en paralelo, como nunca en la historia tal vez, se ha ido avanzando en la investigación. Ahora, no llegando todavía a una cura definitiva contra el cáncer, pero es bien paradojal eso que pasa. ¿En qué minuto de la tecnología, de la investigación, estamos en relación con esta Bueno, enfermedad? la felicito por haber estudiado muy bien el tema, porque esto es la pertinencia que actualmente hay. El cáncer no hay que asumirlo, sino que hay que prepararse para afrontarlo y actualmente estamos en un momento privilegiado, incluso en estos próximos 5 años, en términos de innovaciones terapéuticas que han demostrado su eficacia y su eficiencia. Las cirugías hoy tienden a, incluso con la cirugía robótica en cáncer, se tiende a hacer cirugías menos invasivas y de menor coste sanitario, aunque la inversión tecnológica sea importante, pero particularmente llamaría la atención que hay que salir de la radioterapia básica y convencional y que hay que ir a la radioterapia de altísima precisión. Doctor, leía una nota precisamente la semana pasada para la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y era parte de usted de los especialistas que estaban entrevistados y hablaba la nota particularmente del afán de los científicos en convertir en esta pasada el cáncer en una enfermedad crónica y no en una enfermedad mortal. Parece Mm, que ese es el camino más que la cura, ¿no? O sea, mm. como prolongar la vida de pacientes que hasta hace un tiempo les decían tiene 14 días de vida y al día 14 morían, digamos. Esto se aplica mucho a la enfermedad locorregional o a la enfermedad inicial, pero con perfiles biológicos y genéticos, genómicos de muy alta agresividad e indudablemente al paciente metastático. Hoy la enfermedad metastática entra en la era de la inmunoterapia. Son fármacos de muy última generación que La han enfermedad metastática, perdón, es cuando ya tiene otros órganos comprometidos. comprometidos. Entonces, dependiendo del tumor primitivo, pero en muchos contextos esta enfermedad metastática hoy pasa de 6 meses a 2 años y estamos en pos de pasar de 2 a 5 años. No es solamente una sinergia de los fármacos de última generación de tipo inmunoterapéutico, pero también de lo que llamamos radiocirugía robótica. Es una radioterapia estereotáxica que permite, sin la intervención quirúrgica, de tratar y erradicar el evento clínico de las metástasis, que son las lesiones, sean cerebrales, sean hepáticas, sean pulmonares,
y con estos fármacos de estimulación inmunoterapéutica se está logrando poner a los pacientes en sobrevida sin progresión, en supervivencia sin progresión o incluso en regresión tumoral durante muchos años. Hay que saber que esta radioterapia estereotáxica a altas dosis, son generalmente dosis que multiplican por 10 las dosis convencionales, también tienen un factor inmunoterapéutico estimulante, y es una sinergia entre los dos tratamientos que hoy prácticamente pienso que va a dar la respuesta en los próximos 3 años a nivel investigacional, de investigación clínica aplicada en la enfermedad metastática de tumores como cáncer de mama, cáncer de recto, cáncer de colon, los sarcomas que tienen metástasis pulmonares. Doctor, pero ahora cuando usted me dirá si es verdad o no, pero cuando usted me habla de todo esto, me parece que uno no puede dejar de pensar que la cura o la prolongación de mi vida cuando tengo un diagnóstico de cáncer necesariamente pasa por la plata que tengo, ¿no? Cuando usted me habla de todas estas tecnologías, de la combinación de medicamentos y qué sé yo, eh, no puedo dejar de asociarlo a si tengo recursos, eventualmente voy a vivir más tiempo y lo fundamental también, voy a vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Lamentablemente el cáncer es incidental en todos los estratos sociales y su atención tiene una gran inequidad. Eh, por esto hay que tener una voluntad del Estado en democratizar el acceso de los pacientes a los centros que puedan ofrecer este tipo de aproximaciones terapéuticas, puesto que otras aproximaciones terapéuticas de nivel no óptimo pueden costar tanto al final, pues los pacientes tienen un costo después en cuidados paliativos y no por eso van a tener mejores indicadores en términos de curabilidad o en términos de aumento de la supervivencia. Es importantísimo ser conscientes que todas estas terapias tienen un costo mayor y hay que favorecerlas a nivel del Estado con un mejor arancel. Quisiera insistir sobre la radioterapia moderna, la radioterapia de alta tecnología y la radiocirugía robótica. El reembolso en Chile es aproximadamente $1,000, es el reembolso más bajo que hay en toda América Latina, y yo que he sido experto para el Organismo Internacional de Energía Atómica en África, en muchos países africanos el reembolso de la radioterapia básica es de $2,000, O o sea sea, que mayor que acá. estamos menor que eso. Indudablemente con ese tipo de reembolso no estimulamos ni la modernización de las tecnologías en esta área, ni estimulamos los centros públicos y privados a ir más allá en términos de tecnología de radioterapia. Doctor, el tema de las células madre, ¿cómo el desarrollo en el manejo de las células madres ha influido en el tratamiento del cáncer? Estoy pensando que han habido incluso campañas para donar células madres para poder tratar ciertos tipos de cáncer. ¿Es un tratamiento eficiente? ¿Debiéramos poner más foco ahí también, tal vez, como en la prevención? No lo sé. Son vías de investigación, pero si hoy doy un consejo hay que poner el foco ya en lo que tenemos, o sea, la cirugía de alta complejidad, en algunos casos la cirugía robótica, los ensayos fase 1 y 2, los fármacos de última generación y sobre todo en modernizar la radioterapia de la región. Yo pienso que en otros aspectos investigacionales se puede esperar a que en otros que haya más evidencia científica internacional. Doctor, volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de la prolongación de alguna manera de la vida, a propósito de la investigación y la innovación que se ha dado en contra del cáncer, ¿mejora efectivamente también la calidad de vida? Porque uno piensa ya, vivir 5 años más, pero en condiciones que tal vez no vale la pena, ¿se ha mejorado la calidad de vida de un paciente post cirugía compleja de un cáncer? Fundamental, lo diría más a nivel de la radioterapia, estamos hablando de radioterapias de altísima precisión por debajo del centímetro, y si estamos en condiciones de radiocirugía robótica por debajo del milímetro. Quiere decir que irradiamos exclusivamente el tumor o el lecho tumoral Ujú. y no irradiamos los tejidos sanos, que es lamentablemente la situación que se obtiene con la radioterapia convencional.
Esto hace que podemos paradójicamente aumentar mucho las dosis terapéuticas, incrementando la curabilidad y paradójicamente tenemos menos efectos secundarios que con las dosis convencionales que son más clásicas, más bajas, pero hay muchos efectos de Claro, tipo porque toxicidad. hay tratamientos que en sí mismos tienen una afectación a la calidad de vida de un paciente que son gigantescos. Uno siempre Ujú, habla de ujú, los efectos de la quimioterapia. Me imagino que ujú. en eso también se trabaja para... Se trabajan los últimos fármacos de última generación, son fármacos orales. Esto ya creo que tiene bastante incidencia y bastante cambio. Y tienen menos efectos secundarios en lo general. Hay muchos efectos secundarios de tipo alopecia que Claro, se están omitiendo, y la radioterapia, incluso para volver una vez más, la radioterapia hoy puede tratar las metástasis cerebrales sin generar alopecia en los pacientes, lo que es un estigma en una paciente ya es con una marca enfermedad es gigante. sistémica, sí. Y yo creo, insisto en esto, y es importante que los pacientes vayan a tratamientos menos invasivos, con el mismo resultado oncológico, que sean ambulatoriales y que puedan proseguir su vida en el mismo día, que sea laboral o que sea social. Las cifras en Chile son preocupantes, en el mundo también. El cáncer va a ser, lo hemos dicho, la principal causa de muerte en los próximos años. Hablamos de esta enfermedad con el doctor Hugo Marsiglia, director médico del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas Que gracias. le vaya muy bien. ¿Nos vamos a la pausa? Nos queda todavía programa.